El Ministerio Casa de Oración Popayán presenta su programa Fe sin Límites. Prepárate para recibir una palabra que transformará tu vida. Este es Fe sin Límites. Bienvenidos. Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Fe sin Límites. El día de hoy, como cada semana, tenemos un programa muy especial. Por eso te pido que estos próximos minutos no te desconectes, porque esta palabra textualmente cambiará tu vida. Vamos a las Escrituras. El libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 3 dice: Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como ha dicho Jehová, el Dios de vuestros padres. Amén y amén. Quiero contarles un poquito la historia de este versículo y lo que significa para mi vida. Hace unos años, varios años, tuve un sueño. Y en ese sueño yo repetía el número 563, 563. Me desperté aproximadamente a eso de las 2 de la mañana y no podía dormir. Y yo decía, bueno, ¿qué significará este número? Pero quería seguir durmiendo, pero no me podía dormir. Entonces empecé a entender que esto venía de parte de Dios. Me levanté, me arrodillé y me puse a orar. Y le dije al Señor, bueno, muéstrame qué significa ese 563. Y cuando estaba orando, el Espíritu Santo me llevó a las Escrituras, al quinto libro de la Biblia, capítulo 6, versículo 3, que es el que acabamos de leer. Y esto fue antes de traerme aquí a la ciudad de Popayán, donde empezamos nuestro ministerio, empezamos a cumplir el llamado que Dios nos hizo a servirle. Y es un versículo que hace referencia a la obediencia, a escuchar a Dios y obedecerlo para que nos vaya bien en la tierra que Él nos colocó, que es esta, la tierra que fluye leche y miel. Y esta obediencia no solamente es a las Escrituras, no solamente a los mandamientos expresamente escritos, sino que todos nosotros tenemos un llamado y un propósito en Dios, y en eso también tenemos que ser obedientes. Recordemos que Jonás desobedeció a Dios no a un mandamiento expreso en la Biblia, sino a una tarea que Dios le encomendó. Dios dice que para que nos vaya bien la vida, tenemos que obedecer no solamente lo que dice las Escrituras, sino la dirección del Espíritu Santo. La Biblia dice que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios y por lo tanto tenemos que ser obedientes a la dirección del Espíritu Santo. Hace como 2 semanas estaba yo trabajando muy juicioso en mi casa, en un proyecto que tengo, casi no había salido, salía simplemente a cumplir algunos compromisos laborales y algunos compromisos del ministerio, pero volví a mi casa a seguir trabajando. El día jueves se me ocurrió hacer una vuelta en una parte más lejana de lo que me acostumbro a mover aquí en la ciudad. Fui hasta allá y pensé, bueno, me vengo por la variante o me vengo por toda la Panamericana que atraviesa la ciudad. Dije, no, me voy por toda la Panamericana. Cuando llegué aquí a mi casa, mi esposa me dijo que si íbamos a la tienda, que la acompañara. Le dije, vamos a la tienda, es aquí afuera del conjunto. Y nos fuimos caminando cuando vi en la portería y decía pico y placa 0 y 9. Y mi placa termina en 0. Y yo dije, Señor, otra vez no. La semana anterior ya había estado en unas charlas de esas que dan para que le hagan el descuento a uno. Tuve una fotomulta por otros temas y he pagado cualquier cantidad de multas. He sido muy desordenado en ese tema, debía varios años de impuestos del carro, en fin. Entonces inmediatamente dije, bueno, ¿por dónde pasé? Pasé por Campanario, que es un centro comercial aquí en Popayán. No, pero sí pasé por el colegio del INEN, que hay una cámara esas de fotodetección y obviamente tenía pico y placa y esa cámara no perdona. Y yo dije, Dios mío, otra vez no. Y yo tengo un gran antecedente de pago de multas. Esa charla que dan para que le hagan uno el descuento del 50%, yo la debería dar. Estoy capacitado por todas las horas que le he invertido a estar sentado ahí escuchando la misma charla. Es una charla que para mí se ha vuelto tediosa, pero ha sido la consecuencia de desobedecer. Pero en esta última ocasión yo no desobedecí. A mí se me olvidó, la verdad se me olvidó. Entonces yo le decía, Señor, toda la semana no fui por allá y preciso voy a ir el día que tengo pico y placa. Entonces a veces uno empieza como a decirle al Señor, me hubiera dado una señal, porque ahorita salí lo vi, porque no lo vi cuando iba saliendo en el carro. Bueno, en fin, no le dije al Señor, ayúdame un poquito ahí, porque otra vez irme a sentar a escuchar la misma charla y obviamente a pagar por eso. Pero cuando ya estaba en la quietud, entendí algo, que Dios me estaba llamando a ser ordenado en todos mis pagos. Yo siempre estaba esperando que después cuando hubiera una amnistía yo pagaba todo.
Y siempre a veces hasta se me pasaban y decía, la próxima pago. Y no pagaba los impuestos del carro a tiempo. Tenía multas sobre multas, impuestos de varios años. A veces se vencía el técnico mecánico y decía, la otra semana, pon un comparendo por técnico mecánico. Ahora sí me toca que ir a pagar la multa, pagar al técnico mecánico. En fin, siempre he pagado de más por no hacer las cosas a tiempo. Y cuando estamos caminando con Dios, Dios nos lleva a ser obedientes en todas las cosas, a ser ejemplo y testimonio. Pero yo entendí algo, no se trataba de mala suerte, se trataba de un llamado de Dios a entrar en obediencia. Ese mismo día pagué todo lo que debía, eran varios millones. Obviamente me dolió muchísimo porque no tenía destinado ese dinero para pagar esas multas, lo tenía destinado para otros temas. Pero hay dos formas, excusarme con Dios y decir que no puedo pagar ahora porque tengo compromisos, y la otra opción es obedecer a Dios. Siempre prefiero la segunda, porque Dios cuando castiga, yo siempre he dicho que Dios pega duro. Entonces, cuando uno ve que Dios lo está llamando la atención en algún tema, ¿uno qué tiene que hacer? Obedecer. Entonces obedecí a Dios, pagué todas esas multas, quedé al día y dije, bueno, Señor, de aquí en adelante ni un solo comparendo más. Voy a ser ejemplo en eso, voy a ser buen testimonio, no delante de la gente solamente, sino delante de Dios. Vamos a ser cumplidos y respetuosos de las normas. ¿Por qué? Porque eso trae bendición. Así como lo leímos al principio, cuando nosotros obedecemos a Dios, nos va a ir bien. Y cuando Dios te quiere hablar, te habla. Entonces me senté con un hermano de la iglesia hablando de unos temas y empezamos a hablar que Dios nos habló que este año 2023 es el año de la obediencia. Y entonces él me dijo, y por obediencia, entonces te puse los papeles al día del negocio que él tiene, de la empresa que él tiene, y citaron a una reunión de la Cámara de Comercio y él fue. Y él siempre pensando en que este era un año de obediencia y de orden. Entonces él se fue para allá y por el solo hecho de haber pagado a tiempo y haber asistido a la convocatoria, les dijeron que les iban a dar 8 millones de pesos como una ayuda. Entonces caí en cuenta que tampoco había puesto al día los papeles de la empresa. Y todo eso es desorden y es algo que todos debemos mejorar. Si yo hubiera entrado en obediencia, no solamente no pagaría de más, sino que además hayamos tenido un bono que nos había ayudado obviamente a solventar gastos. Estos son ejemplos de lo que pasa cuando uno obedece y cuando no obedece. La Biblia también nos muestra a Saúl, el primer rey que tuvo Israel. Y Saúl desobedeció a Dios en varias ocasiones. Pero una de las más graves fue cuando no destruyó completamente a los amalecitas y a sus animales, sino que se quedó con lo mejor del botín y perdonó al rey Agab. Por esta desobediencia, Dios rechazó a Saúl como el rey de Israel y le quitó su espíritu. Eso dice la Biblia. Pero cuando el profeta Samuel exhortó a Saúl por su desobediencia, él se quiso excusar, como lo hacemos muchos. Empezamos a sacar excusas, a justificarnos, pero déjame decirte algo, delante de Dios, la justificación no es válida, simplemente la obediencia. Entonces él empezó a decir que él guardó los animales, la orden era matarlos a todos, pero él dijo que no, que había guardado unos animalitos muy gorditos, muy bonitos, para hacerle una ofrenda al Señor. Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que obedezcas la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Dios castigó a Saúl porque fue un hombre desobediente. Más adelante también desobedeció nuevamente a Dios consultando a adivinos, a brujas, a videntes, y Dios le quitó la vida. Fue un hombre que marcó la historia por la desobediencia. Pero también Moisés en cierta ocasión desobedeció al Señor. Cuando Dios le dio la orden a Moisés que le hablara a la piedra para que saliera el agua, éste la golpeó porque se molestó con el pueblo. Esa desobediencia le costó la entrada a la tierra prometida, y Dios no quiso hablar más del tema con Moisés, simplemente no entró por desobediente. Pero no todo en la Biblia habla de desobediencia, también habla de Abraham, un hombre que obedeció a Dios cuando le pidió su único hijo Isaac, lo iba a sacrificar. Y Dios, al ver la fidelidad y la obediencia de este hombre, le hizo una gran promesa. Y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste
a mi voz. Es necesario que enderecemos nuestros caminos. Es necesario que entremos en obediencia. ¿Qué áreas de tu vida no están bien? Revísalas y mira en qué debes entrar en obediencia para que el Señor empiece a organizar tu vida y tus caminos. Bueno, como siempre, quiero agradecer a las personas que nos siguen semana a semana en esta emisora. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook y en YouTube como Casa de Oración Popayán. Y a las personas que viven aquí en la ciudad de Popayán, recuerden que tenemos doble reunión 5 y 7 de la noche en el barrio Yambítara. Y no olvides que si tienes un problema y necesitas un milagro, el Dios en el que hemos creído es un Dios de milagros. Y el milagro que tú estás esperando está a un solo paso. Y ese paso se llama fe. El Ministerio Casa de Oración Popayán presentó su programa Fe sin Límites. Jesús dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. Si necesita consejería y oración, comuníquese al 310-450-5589. Los esperamos en nuestra próxima emisión.